Buenos días. Continuando con las actividades de la asignatura de Biología 2, bloque 5, Biodiversidad y su preservación, hoy vamos a trabajar la clase 2 o el video 2 y le vamos a dar continuidad a nuestros contenidos temáticos. Hoy vamos a iniciar con las características generales e importancia biológica, social y económica de arqueas o arqueobacterias, también llamadas. Las arqueobacterias son llamadas arqueobacterias porque derivan del griego archaeis, que significa antiguo. También se les conoce como extremófilas, ya que viven en ambientes extremos. Son muy primitivas. ¿Cuáles son las características de las arqueas? Son procariontes, es decir, el ácido nucleico está distribuido por el citoplasma en una zona al azar llamada nucleoide y no encerrado en una membrana nuclear. Son procariontas. Son unicelulares, la mayoría son heterótrofos, pero también hay autótrofos. Poseen lípidos diferentes a las bacterias y los eucariontes. Las secuencias que tiene el ARN ribosomal en la subunidad pequeña del ribosoma son únicas y pequeñas. Si elaboraste tu cuadro comparativo de los 3 dominios, pues esta información te será familiar. Bueno, pues continuando con sus características, son conocidas porque tienen características muy particulares y también por presentar combinaciones de características que alguna vez se pensó que eran exclusivas para las bacterias o para los organismos eucariotas. Al igual que las bacterias, son organismos procariotas, es decir, en su interior el material genético no está encerrado por una membrana, no tienen núcleo, no tienen organelos membranosos citoplasmáticos. Son microorganismos de tamaño similar al de las bacterias. Su ADN se encuentra en la forma de un cromosoma circular y algunos fragmentos circulares de menor tamaño conocidos como plásmidos. Comparten con las bacterias la presencia de enzimas topoisomerasa y girasas similares, lo que representa una evidencia indirecta de la cercanía en cuanto a la estructura cromosómica de ambos grupos de organismos. La clasificación de las arqueas. Bueno, debido a las condiciones en donde habitan, las vamos a encontrar y las vamos a dividir en termófilas. Se encuentran en fumarolas marinas, depósitos de petróleo calientes, volcanes, fuentes termales, lugares con una temperatura mayor a los 100 grados. Por eso son termófilas. Las acidófilas se encuentran en lugares donde el pH es muy ácido. Las metanógenas se encuentran en espacios carentes de oxígeno y ricos en materia orgánica. Generan metano como en el estómago de los rumiantes y en pantanos. Las halófilas habitan en espacios con grandes concentraciones de sal, como lagos salados naturales, el Mar Muerto, por ejemplo. Estas arqueobacterias requieren entre el 12 y el 23% de sal para su crecimiento óptimo. Este dominio tiene dos reinos que se diferencian por el tipo de ARN que presentan y por el ambiente en el que viven. Tenemos las Crenarchaeota, son arqueobacterias termófilas dependientes del sulfuro y constituyen un grupo muy homogéneo. Las Eucharchaeota son arqueobacterias metanógenas y halófilas y son un grupo muy heterogéneo. ¿Por qué son importantes las bacterias? Bueno, porque son detectores de contaminación. En México se les está utilizando para tratar las aguas residuales. También son fuente de la enzima TAC polimerasa que se utiliza en la
reacción en cadena de la polimerasa. Las arqueobacterias metanógenas son habitantes permanentes del rumen de los rumiantes y por lo tanto responsables de la producción del gas metano. Este a su vez es responsable del efecto invernadero. Eubacterias. Las bacterias son organismos unicelulares y procariontes, es decir, poseen el ADN distribuido por el citoplasma en una zona al azar llamada nucleoide. Poseen un ADN único y circular de doble cadena cerrada llamado cromosoma bacteriano. La pared celular, aquí vamos a tener dos tipos de, con base en la pared celular vamos a encontrar que hay bacterias gram positivas y gram negativas. Las positivas están formadas de peptidoglicano, ácidos teicoicos y polisacáridos, y las gram negativas están formadas por peptidoglucano, generalmente es lo mismo, por la sustancia predominante es ureína, fosfolípidos y proteínas. Algunas bacterias presentan una envoltura amorfa de polímeros orgánicos o polisacáridos. Esta cápsula se llama cápsula o mucosa o capa mucosa que se encuentra fuera de la pared celular. Bien, en tu curso de biología 2, cuando llevaste reproducción sexual y asexual, con toda seguridad tu maestra te habló de la reproducción de las bacterias. Te dijo que las bacterias se reproducen por fisión binaria, presentan plásmidos y si lo hacen por conjugación, algunos autores lo consideran como un tipo de reproducción sexual. Las eubacterias también presentan cilios o flagelos y realizan síntesis de proteínas a través de ribosomas llamados 70S. Los ribosomas se encuentran en cadenas largas, ordenadas, alineadas a lo largo del ARN mensajero. Las bacterias pueden ser de muchas formas y de acuerdo con ellas tendrán funciones determinadas. Las formas más clásicas de las bacterias son cocos, bacilos, vibrios, espírilos. Los cocos son bacterias esféricas capaces de aglomerarse para formar nuevas estructuras más estables. Si se forman dos cocos, estamos hablando de diplococos. Si hacen una formación en línea, estamos hablando de streptococos. Y si se aglomeran para formar racimos, estamos hablando de estafilococos. Bueno, también tenemos otro tipo de bacterias como los bacilos, que son bacterias con forma de varilla. Si tú consumes un Yakult, estás consumiendo bacilos. Bueno, también están los vibrios, que son bacterias con ligera forma de L abierta, que son responsables de muchas enfermedades graves. Y los espirilos son bacterias con forma de líneas torcidas con cilios en ambos extremos. Bueno, la clasificación de las bacterias es muy amplia, pero bueno, ahorita las vamos a clasificar de acuerdo a su respiración y de acuerdo al tipo de nutrición. De acuerdo al tipo de respiración, vamos a encontrar que hay bacterias aerobias, anaerobias y facultativas. Las aerobias tienen un desarrollo óptimo en ambientes donde abunda el aire, dado que de él toman el oxígeno para sobrevivir. Las anaerobias son aquellas que realizan sus procesos vitales en ambientes donde no haya oxígeno, como los pantanos, donde abundan sustancias como el metano y el sulfuro de hidrógeno. Y las facultativas pueden adaptarse tanto a las condiciones aerobias como a las condiciones anaerobias y se utilizan junto con las anaerobias en el tratamiento de aguas residuales. La otra forma de clasificarlas es tomando en cuenta su nutrición y vamos a encontrar que hay bacterias autótrofas que son capaces de generar su propio alimento y las heterótrofas
tienen la función de degradar la materia con el fin de tomar de ella los nutrientes que necesita para seguir viviendo. Dentro de las bacterias heterótrofas se encuentran las bacterias saprófitas, que se encargan específicamente de desmenuzar aún más la materia orgánica en descomposición. Bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos de bacterias y las enfermedades que provoca. Solo unos ejemplos. Estamos inundados de bacterias y la bibliografía es muy amplia. Este tipo de organismos son estudiados por la microbiología. Bien, dentro de la bacteria pues tenemos a Escherichia coli y causa, entre otras cosas, pues diarrea, Helicobacter pylori, famosa por provocar gastritis. Si tú tienes gastritis, con toda seguridad debes de tener Helicobacter. Streptococcus y estafilococos son los causantes de infecciones en garganta, piel, cerebro, etc. Clostridium botulinum contamina granos fermentados y alimentos enlatados, causando botulismo. Por eso es importante que cuando consumas algún producto enlatado, lo laves minuciosamente. Las salmonelas son las causantes de infecciones intestinales. Y el Clostridium tetani, causante del tétanos, se encuentra en los suelos lodosos, aunque se la asocia con metales pesados. ¿Cuál es la importancia de las bacterias? Pues bueno, porque son causantes de enfermedades, enferman a los hongos, plantas y animales. En el caso del hombre, pues le causan importantes enfermedades en distintos órganos del cuerpo. También son importantes porque se encuentran en el intestino de muchos mamíferos, formando parte de la flora intestinal, protege de enfermedades y producen vitaminas. Junto con los hongos, constituyen los organismos descomponedores de la materia orgánica. Se utilizan en el laboratorio de investigación, puesto que su tasa de reproducción en un medio de cultivo adecuado es muy alta. Industrialmente se utilizan en la fabricación de medicamentos, además de la elaboración de alimentos como yogur, vinagre, queso y vinos. Bueno, siguiendo con nuestros reinos, con Eucaria, con el reino con los eucariontes, vamos a entrar a los protistas. Se entiende por reino protista, también llamado protoctista, a uno de los grupos en que la biología clasifica a los seres vivos, más específicamente los eucariontes. Junto con el reino animal, vegetal y fungi, se denomina protistas a todos aquellos eucariontes que no pueden ser clasificados ni como animales, plantas u hongos. Aquí te pongo unos ejemplos, unas imágenes de protozoarios y a un lado te indico cuál es la clasificación de los protozoarios. Los vamos a clasificar en Mastigófora, Rhizófora o Sarcodina, Ciliófora, Esporozoa. También dentro de los protistas vamos a encontrar las algas protistas. Vamos a encontrar las euglenas, las diatomea, los dinoflagelados, las algas verdes, las algas pardas, las algas rojas. Dependiendo de la bibliografía vas a ir viendo que los clasifican de diferente, pero para que no te pierdas, te puse el ejemplo de las imágenes, de algunos ejemplos. Ya tú tendrás que buscar quiénes representan a las euglonofitas, a las pirrofitas, las bacillariophytas, las rhodophytas, las feofitas y las clorofitas. Tendrás que investigar sus características y sus respectivos representantes. Asimismo, tenemos a los protistas bicoides y de estos vamos a clasificarlos en dos grupos, los mixomicetes y los oomicetes. Bueno, pasamos al reino fungi. Son células eucariotas, unicelulares o multicelulares, formadas por células filamentosas llamadas hifas. Se reproducen asexualmente por fragmentación, bipartición, gemación y esporulación. En forma sexual por conjugación.
Su nutrición es parásita y saprófaga. En cuanto a la reproducción, retoma, si no te acuerdas a qué hace referencia cuando decimos que es asexualmente por fragmentación, bipartición, etc. Retoma tus apuntes de biología 2, primer bloque. Ahí tu maestro te explicaba lo que significa los tipos de reproducción sexual y asexual. Bueno, aquí tenemos 4 divisiones con sus características y sus ejemplos. Están los cigomicetes, los hongos conjugantes como el moho del pan. Los ascomicetes, hongos con sacos o bolsas como las levaduras, colmenillas y trufas. Los basidiomicetes, hongos de forma de clava o mazo. Los famosos champiñones. ¿Quién no ha comido champiñones? Los deuteromicetes, los hongos imperfectos. Aspergilos y penicillios. Plantae. Las plantas son organismos multicelulares con células eucariotas. Tienen la capacidad de producir compuestos orgánicos por medio de la fotosíntesis. Tú ya sabes qué es la fotosíntesis. Los pastos, hierbas, árboles y la gran diversidad de organismos verdes que observamos en nuestro medio son plantas. Y a las plantas las vamos a clasificar en 2 grandes grupos, las no vasculares o briófitas y las vasculares o traqueófitas. Dentro de las briófitas vamos a encontrar a los musgos, hepáticas, antocerotas. Dentro de las traqueófitas o vasculares vamos a encontrar las sin semilla y las que tienen semilla. Las que no tienen semilla son las xilofitas, licopodios, equisetos, helechos. Ahí hay un error de dedo, lleva H. Y las que tienen semilla tenemos gimnospermas, como las cícadas, ginkgos, coníferas y las bentofitas. Y dentro de las angiospermas, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. El reino Animalia. Son organismos eucariotes y para poder clasificarlos se toman en cuenta las siguientes características. 1. Las capas blastodérmicas. Dependiendo de sus capas blastodérmicas, vamos a encontrar son diploblásticos y triploblásticos. Cuando viste desarrollo embrionario en biología 2, pues tu maestro te hablaba de las capas blastodérmicas. Por su simetría, asimétricos y simétricos, si son simétricos, pueden tener 2 tipos de simetría, radial o bilateral. Por su capacidad corporal, por el celoma, pueden ser acelomados, pseudocelomados y celomados. Por el metamerismo, la segmentación que presenta en el cuerpo es tomada en cuenta para poder clasificarlas. Por la homología y analogía de sus órganos y por su notocorda. Estamos hablando del cordón nervioso. Bueno, a los animales los vamos a integrar en estos grupos. Primero los invertebrados, desde esponjas, celenterados, los platelmintos, nemátodos, anélidos, moluscos, artrópodos y equinodermos. Y dentro de los cordados encontramos a los urocordados, cefalocordados y los vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Bueno, vamos a pasar a lo que son las especies endémicas. Pues bueno, las especies endémicas, gran parte de la amplia diversidad de especies en México está constituida por especies que solo habitan en nuestro país. Algunas especies están restringidas a islas o las partes altas de las montañas, otras a ríos, lagos o lagunas, cenotes o cuevas. Su distribución actual es producto de una larga historia. Algunas tuvieron distribuciones amplias en otros tiempos y ahora están restringidas. Estas especies se conocen como endémicas porque tienen su distribución restringida a un territorio determinado. No las encontramos en todas partes. Hay especies endémicas de España, de Perú, de México, etc. O sea, a las especies que tenemos en México, las que son endémicas, no las vamos a encontrar en ningún otro espacio, solo en México. Y dentro de las especies que son exclusivas, que son endémicas de México, hay una gran diversidad, pero no son muy conocidas, no
Si te escribo los nombres no te va a significar nada. Sin embargo, tenemos el animal más representativo, que es el ajolote mexicano, Ambistoma mexicanus. ¿Lo quieres conocer? Pues tendrás que irte a tus libros de biología o entrar a la red, entrar al internet y buscar cuál es el organismo más endémico que tenemos en México. Las especies en peligro de extinción. ¿Cuándo se considera que una especie está en peligro de extinción? Cuando todos los representantes de la misma corren el riesgo de desaparecer de la faz de la Tierra. ¿Qué significa esto? Pues que estamos terminando con las especies. ¿Por qué? Pues por la caza, por el comercio, porque estamos exterminando las plagas que ellos requieren, porque se está destruyendo la cobertura vegetal, hay erosión, porque se está contaminando, porque se integran nuevas especies. Una de las actividades que tienes que realizar en tu cuaderno es escribir las causas que originan la extinción. Tienes que decirme qué significa que una especie se esté extinguiendo debido a la caza y el comercio, al exterminio de plagas, a la destrucción de la cobertura vegetal, por contaminación y por la incorporación de especies exóticas. Bueno, llegamos a la parte de las actividades a realizar. Bien, en tu primera actividad dice así: muchas bacterias ocasionan enfermedades a hombres y animales, como Escherichia coli, Leptospira, Salmonella. ¿Qué vas a hacer aquí? Pues vas a investigar las características distintivas de estas bacterias y vas a decir qué enfermedades provocan. Posteriormente vas a elaborar una investigación bibliográfica de los reinos Protista, Fungi, Planta y Animalia que complete la información de la clase 2. Como te habrás dado cuenta, solo se te presentó la clasificación de estos reinos, pero no se te incluyó imágenes ni características distintivas de cada uno de ellos, por lo que tú tendrás que concluir este apartado de los reinos. Y esta información te va a servir para que elabores un memorama. Tu tercera actividad es elaborar un memorama de la biodiversidad con 10 fichas. Bueno, pues las evidencias de evaluación, pues tienes que realizar las tres actividades, porque las tres van a ser evaluadas para el tercer parcial. Los porcentajes asignados son los siguientes: actividad 1, 3%, actividad 2, 6%, actividad 3, 6%. El valor total del bloque en cuanto a porcentajes es del 30%. Se te va a asignar 15% en las actividades de la clase 1 y 15% a las actividades de la clase 2. Bueno, con esto damos por terminada la clase. Espero que estén bien. Hasta luego.